escuchar luceros humillados para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Celebramos tu presencia, llenas hoy este lugar. Padre, permite que el poder de tu palabra sea expuesto esta tarde en nuestros corazones, mentes y almas. Sé tú quien haga una obra de transformación, que no sean palabras de hombre, pero que sea directamente el mensaje que el cielo le quiere hablar a tu iglesia. Utiliza mis labios simplemente para compartir verdad, sabiduría, Señor, para compartir vida y esperanza sobre este mundo que necesita buenas noticias. Que podamos el día de hoy alinearnos a la frecuencia correcta a través de nuestra oración en el nombre de Jesús. Si usted cree esto, decimos un fuerte amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, a Jesús. Amén. Mi deseo entonces a través de esta serie que se titula Frecuencia es que podamos alinearnos, enfocarnos y poder escuchar lo que Dios está tratando de decirnos. ¿Saben que Dios constantemente está tratando de decir algo? Ahora, tristemente, no todo el tiempo estamos atentos, enfocados o en la frecuencia correcta para escuchar lo que Él está diciendo. Cada vez que nosotros oramos, estén expectantes. Acabamos de terminar un periodo de 21 días de oración aquí en Citro y Las Vegas. Ahora esté expectante para lo que viene. Una de las cosas que sucede cuando tú oras es que Dios empieza a hablar. Cuando tú y yo oramos, prepárate, porque entonces Dios va a empezar a hablar. Dios va a empezar a hablar. Y acabamos de terminar estos 21 días de oración, que por 21 días estuvimos orando de 6:30 a 7:30 de la mañana. Yo estoy expectante y quiero estar en la frecuencia correcta para, a pesar del ruido, poder escuchar lo que Dios va a empezar a hablarle a su iglesia. ¿Alguien puede decir amén? Por ello, estoy emocionado de poder compartir con ustedes esta nueva serie, Frecuencia, escuchando a Dios en medio del ruido. Así que empezamos por saber cómo me comunico yo con Dios. ¿Cómo me puedo comunicar yo con Dios? ¿Cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Incluso he escuchado gente, y lo mencionaba esta mañana, que se preguntan el día de hoy: ¿será que todavía Dios habla? ¿No será que Dios terminó de hablar cuando se terminó de escribir la Biblia? ¿No será que ya Él no habla el día de hoy? Yo quiero asegurarte, la respuesta es sencilla. Claro que sí. Dios sigue y está hablando todos los días a través de su palabra, y no solamente a través de la Biblia, pero aún si tú volteas a ver a los cielos, cuando tú sales de tu casa, yo no sé, usted, vivimos en una de las ciudades más bellas del universo. Cuando yo me levanto en la mañana y salgo y veo las montañas detrás de mi casa, yo digo: wow, qué cosas ha hecho Dios. Tú puedes ver que cómo volteas a ver los cielos. ¿Sabías que nosotros en Las Vegas tenemos uno de los cielos más bellos? Tengo la oportunidad de viajar por todas partes del mundo, y cuando yo veo el cielo en Las Vegas, yo digo: wow, aún dice la palabra, aún los cielos proclaman su gloria. En Las Vegas eso es realidad. Aún los cielos proclaman la gloria de Dios. Él habla todo el tiempo. Solo tienes que salir un poquito y ver las montañas. ¿Nunca han ido a Red Rock? Por allá por la West Charleston. Wow, cuando uno ve esas rocas gigantes, formaciones de rocas de fósforo rojas, uno dice: esto no lo pudo haber sido, esto tuvo que haber sido Dios. Y luego hasta me impresiona cómo las acomoda. De repente hay una roca un poco más chiquita y una gigante arriba y no se cae. Y luego estamos en medio de Las Vegas, el desierto. Y de repente hemos ido con mi esposa por ahí a Red Rock y está saliendo agua de algunas rocas del desierto. Eso no puede ser magia, eso no fue una locura, eso es Dios, que aún los cielos proclaman su gloria. El problema no es si Dios habla. Quizás la mejor pregunta sería: ¿tenemos una iglesia que escucha? El problema no es si Dios habla. Quizás la mejor pregunta sería: ¿tenemos una iglesia que escucha? Dios siempre está hablando. El problema es que no siempre tú y yo, y ojo, me estoy agregando, el problema es que tú y yo no siempre estamos escuchando. Es tan fácil distraernos. Yo le quiero confesar uno de mis distractores: este aparatito. Es que uno se levanta en la mañana, y yo por lo menos mi hábito es, lo primero a hacer en la mañana es orar, darle gracias a Dios.
lo primero que hago, y usted puede saber a qué hora me levanto, porque a la hora que sale mi primer post, me acabo de levantar. Tipo 11:30, no se cree. Pero tipo 7:30, 8 de la mañana, ¡pum! Porque yo estoy leyendo. El problema no es leer la Biblia acá, y por eso es que en cierta manera yo estoy tratando, no de ninguna manera ni religiosa, ni manipuladora, ni tradicional, pero yo quiero regresar a esto. Porque aquí no hay un tweet que me está distrayendo, aquí no hay un Insta Story que me está distrayendo, aquí no hay un texto que me está distrayendo. Y el problema que tengo yo, no sé, a lo mejor ustedes son súper santos y ustedes lo pueden hacer, pero yo no. Y entonces yo empiezo a leer la Biblia en la mañana, estoy acostadito, y pregúntenle a mi esposa, no me dejará, estoy acostado y estoy leyendo la Biblia, y de repente, ting, ting. Entonces cierro la Biblia y veo a ver quién me está texteando. Y eso que no muchos tienen mi número, pero aún así, o sea, el trabajo exige. Y luego de repente, ok, cierro el mensaje, le digo, ya les contesté lo que sea, y luego de repente, ping, un WhatsApp. Bueno, ya veo, sí, es un amigo de Centro Suramérica, que es más usual el WhatsApp por allá, ¿verdad? Entonces, bueno, ya le contesto, ya veo, ok, boom, y continúo leyendo. Y de repente dice, no, antes yo prendía las notificaciones de cuando alguien le hace like a alguna de mis fotos en Instagram. Cuando llegué a 100,000 personas de seguidores en Instagram, me estaba volviendo loco. Porque era tin, 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 riti, ti, riti, ti, riti, ti, riti, ti, 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 pa, pa. Parecía reggaetón eso. Entonces dije, no, y le apagué esas notificaciones. Bueno, he tenido que apagar casi las notificaciones de todas las redes sociales porque, para gloria de Dios lo digo, pero obviamente gente aprecia lo que Dios nos está inspirando y le hacen un like y les gusta, y obviamente yo estoy contento con eso, pero he visto que si yo no me pongo, mire, ahorita por ejemplo hay un grupo que está texteando cuando yo estoy predicando. Y yo soy parte de ese grupo, son gente de este grupo. Ya nuestra iglesia debería saber que no debe textear en el grupo que yo estoy mientras yo esté predicando, ¿no? No es lo correcto hacer. Pues ahorita ahí, entonces ya tuve que ver qué se están texteando. Pero, ahí viene el iPhone 10. Entonces, ahora ya no solamente se va a quebrar por enfrente, pero por atrás. Pero en fin, yo he encontrado que muchas veces esto puede ser una distracción. Y no sea religioso. Usted puede tener un celular y lo puede usar, pero también tiene que tener prioridades y saber cuándo y cuándo no, y cuándo es too much y cuándo ya es usted puede tener dominio propio. Esto es una bendición. Yo ya no tengo que viajar con un laptop, con una computadora, ya simplemente con esto y mi iPad, y estoy más que listo. Y esto porque uso lentes, si no predicaría hasta de acá. Pero es una bendición si la sé utilizar como la herramienta correcta. Pues la oración es nuestra mejor herramienta. La oración es nuestra mejor herramienta. Por ello es que la palabra frecuencia en esta serie, estamos sintonizando la frecuencia correcta. ¿Estaremos tú y yo sintonizando la frecuencia correcta? Yo no sé si ustedes se acuerdan, y jóvenes, ténganme mucha paciencia. Francisco, you probably don't even know, and you're not going to have a clue of what I'm going to say. Ni ustedes cuatro, ninguno va a saber lo que yo voy a hablar. Tú puedes, porque tienes barba, entonces quiere decir que es un poco más viejo. Pero pónganme la fotografía. ¿Se acuerdan de estos radios? ¿Qué onda? No hace tanto. ¿Qué digital y qué digital? Análogo. Y solamente podían memorizar 5 estaciones de radio. Eso es todo, 5 nada más. Entonces uno, con este digital, uno le ponía 90.5 y luego llegaba y lo fuerte le hacía y se quedaba. Pero entonces esta aguja se movía ¡fum! Y quedaba ahí en el lugar. Entonces uno decía, bueno, pero de vez en cuando ando medio cristino, no cristiano, cuando ando medio cristino, 92.7. ¡Pum! Se acomodaba otra vez. Y luego de repente me entra lo gringo. Sunny One, ¿cómo es? Sunny 106.5. Delilah. Entonces, Delilah. Yo soy Goliat, Delilah. ¡Pum! Y lo ponías, ¿verdad? Entonces, así era como. ¿Por qué? Porque en estos radios, al usted buscar la sintonía, la frecuencia correcta, se oyen ruidos. Entonces,
usted hacía el fine tuning o eso de buscar detalladamente la frecuencia, y luego entonces con esos botones ya la tenía. Así funcionaba. Había que buscar la frecuencia correcta. Y es que los carros antiguos tenían esto. Pero lo interesante es que en las frecuencias de la radio, FM, AM, en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, celulares, hay una frecuencia que constantemente está poniendo un sonido. Hay una señal que constantemente está ahí. A mí no me importa si usted está escuchando la radio ahorita o no. Hay un locutor detrás de un micrófono sentado diciendo, bueno, 92.7, la super mega estrella, y en este momento estamos regalando boletos para Ricky Martin, que va a hacer su residencia en Las Vegas. Entonces, usted lo puede escuchar o no, pero está sonando allá afuera y está poniéndose música y constantemente están mezclando y no importa si usted y yo lo sintonizamos o no, la frecuencia está poniendo la información allá afuera. Es más o menos como esos radiecitos que uno compra para cuando va a haber un huracán. Y entonces cuando vienen las señales del huracán, uno entonces empieza a buscar la señal correcta. Como que no, pero de repente The Richard Harris Law Firm is the largest personal injury law firm in Nevada. But at our core, we're más de así viejito, ruquito, ¿eh? A ver si encuentro quebradita. ¿Usted se sabe la del sprinkler? No se preocupen. Cada quien tiene su propio sprinkler. Siempre quieren llevarse ustedes la gloria y no. Independientemente si usted prende su radiecito o no, si le levanta la antena o no, hay una frecuencia que se está sonando allá afuera. Me pregunto si independientemente si tú oras o no oras, Dios estará hablando y simplemente que algunos lo estamos escuchando y algunos no lo están escuchando. ¿No será que tendrá la frecuencia equivocada y que lo que está escuchando son las voces contrarias que no te permiten crecer y prosperar, que no te permiten enamorarte más de Dios cada día, y en lugar de estar escuchando de Dios, estás escuchando cosas incorrectas? Un radio es un recibidor. Noten, un radio es un recibidor. Noten que no es un transmisor, es un recibidor. No envía señal, solo la recibe. Es importante saber que independientemente si el radio está prendido, hay una frecuencia en el aire que todo el tiempo está sonando. Hay alguien que está detrás de ese micrófono haciendo locución. Lo que comúnmente pasa es que nadie cree que esa información es importante hasta que hay una catástrofe, hasta que hay un problema. Nadie compra estos radiecitos hasta que pasan los problemas que pasan con los huracanes y eso, que se acaba la luz y que se acaba todo. Incluso hay unos que ahora tienen hasta como así cuerda. Nadie cree en estas cositas hasta que pasan. Usted supiera cómo se hicieron de populares estos hace unos días en Houston. Era la única manera de saber dónde estaban dando comida. Era la única manera de saber dónde había un apoyo especial, dónde estaban llegando las señales. Y Dios me dijo, lo que comúnmente pasa es que nadie cree en esa información que es tan importante hasta que hay una catástrofe, un problema, guerra, destrucción, huracanes, terremotos, etcétera. Son tantas las frecuencias, los ruidos, las voces que están hablando a nuestras vidas, que si no somos sabios, tomamos cuidado, dejaremos de escuchar la frecuencia correcta, la voz de Dios. Y entonces empezaremos a escuchar las frecuencias incorrectas. Si este radio representa la oración y la voz de Dios siempre está siendo transmitida, ¿por qué es que tratamos la oración como un radio de emergencias? La tenemos en un ático. No sé si saben lo que es un ático. Ahí en el garage le hacen un huequito, una puertita. Algunos hasta tenemos una escalerita que jalamos. En la bodega es en el techo, donde las cosas que casi no se usan. Ahí guardamos
el árbol de Navidad, porque solamente lo sacamos una vez al año. Ahí se guardan las cosas que no son tan importantes. ¿No será que usted tiene guardada la oración ahí en el ático simplemente para ese tiempo de emergencia? ¿Por qué tratamos la oración como un radio de emergencia? La tenemos ahí guardadita en ese closet donde tenemos el agua y las latas en caso de un Y2K, en caso de un huracán. Solo vamos ahí en caso de emergencia, en caso de una catástrofe en nuestras vidas. La verdad es que Dios siempre está hablando. Necesitamos ser la iglesia que siempre está dispuesta a escuchar. Voy a repetir eso porque Dios siempre está hablando. Usted y yo necesitamos ser la iglesia que siempre está dispuesta a escuchar su voz. ¿Alguien puede decir amén a eso? A través de esta serie de Frecuencia quiero ayudarle a usted a utilizar las herramientas correctas. La oración es su mejor herramienta. La oración es tu mejor herramienta. La Biblia dice en Primera de Crónicas 16:11: busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. No de vez en cuando, continuamente. Por eso decía yo esta mañana, es tan importante que usted no deje de congregarse. Por eso es tan importante. Y usted dice, pero suena como que es lo mismo y lo repite. Alguien te tiene que decir, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Va a haber un momento que no lo vas a poder encontrar aunque lo busques. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. No lo digo yo, lo dice su palabra. El escritor nos está diciendo, enfóquense en Dios y no en su situación. Enfóquense en Él y no en el huracán. Enfóquense en Él y no en el sismo. Enfóquense en Él y no en las noticias que están diciéndose allá afuera. Enfócate en Él y no en las circunstancias. Creo que es tiempo de dejarle de decir a Dios de tus problemas y es tiempo de decirle a los problemas de tu Dios. Creo que es tiempo de dejarle de decir a Dios de tus problemas y es tiempo de decirle a los problemas de tu Dios. Debemos buscar su fuerza y no la nuestra. El último verso dice, búsquenlo continuamente. ¿Por qué nos dirá búsquenlo continuamente? Número 1, anote, le voy a dar 3 puntos importantes. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. La oración no es un rezo, no es solamente una repetición de palabras. Es una comunicación, es una frecuencia que usted abre con el cielo. Y por ello es que hay poder en la oración. Cuando David se enfrentó a Goliat, me sorprende muchísimo esta historia y la he compartido acá. Noten que no le dijo a Goliat, te voy a matar con mi espada. Noten que ni siquiera le dijo con mi onda y con mis piedras o con mi fuerza. No, para nada le dijo eso. Pero en 1 Samuel 17:45, en la Nueva Traducción Viviente dice, David le respondió al filisteo, tú vienes a mí, contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, al Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. No utilizó su fuerza, no utilizó la armadura ni la espada de Saúl, no. Él dijo, tú vienes a mí con todas tus armas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque a Él es a quien has desafiado. David llegó a ser un gran hombre de Dios porque nunca dependió de su fuerza o de su inteligencia. Él dependía totalmente todos los días de su Dios. Y no hablaba de Él, pero hablaba de su Dios. No hablaba de Él, hablaba de su Dios. Creo que es tiempo de que tú y yo empecemos a hablar de nuestro Dios. Y en lugar de estar hablando de los problemas, hablemosle a los problemas de nuestro Dios. El Salmo 3, versículo 1 al 8. Ténganme paciencia, 8 versículos, rápidamente escúchenlo. Oh Señor, tengo tantos enemigos, está diciendo David. Oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen Dios no los rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Es mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos. Destrózales los dientes a los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Wow, esto me inspiró a mí. Esto me inspiró a mí. Tenía más de 10,000 enemigos y usted se queja por 2 o 3 haters. No es nada, no es nada. Número 2, en la oración hay poder. Número 2,
Si quieres que tus oraciones sean poderosas, entonces tú y yo necesitamos hacer oraciones poderosas. Suena muy lógico. ¿Y por qué no lo ha hecho? La oración es poder. Si quieres que tus oraciones sean poderosas, empieza a elevar oraciones poderosas. Algunas de nuestras oraciones son como quejas, lloriqueos. Es tiempo que nuestras oraciones empiecen a madurar. ¿Vieron la oración de David un momento atrás? Oiga, y este no pensaba en PG-13, este sí iba a R all the way. Dijo, abofetéalos y quiébrales los dientes. Ay, Dios. O sea, no, aléjalos de mí. No, córtales el cuello y mátales al cartel de Sinaloa que... O sea, se fue con todas David. Yo creo que por ahí los fariseos y la gente los teólogos que ayudaban a escribir los pergaminos y los rollos de la palabra, y dicen, espérame, tone it down, bájale, eso no lo podemos poner si es la palabra de Dios. No, yo digo que le quiebre los dientes y que... Sus oraciones eran poderosas. Eran decretos así. Yo creo que algunos de nosotros estamos levantando lloriqueos delante de Dios. Es tiempo que nuestras oraciones empiecen a madurar y se conviertan en oraciones poderosas. Dile a tu vecino, necesitas orar poderosamente. Dile a tu vecino, ora poderosamente. Las oraciones valientes honran a Dios. ¿Y saben qué? Dios honra las oraciones valientes. Las oraciones valientes honran a Dios y Dios honra las oraciones valientes. Las oraciones con duda ofenden a Dios. Las oraciones con duda ofenden a Dios. Pues ahí sí es tu voluntad. No, lea la Biblia y usted va a saber lo que es su voluntad. Yo he jugado con esto tantas veces cuando lo he enseñado. Si Dios da licencia, y yo les dije, pues que Dios es el DMV o qué. Dios no da licencias. No, Él ya dijo, esto es así y esto es así. No hay mucha duda, no hay mucha, ay, ¿cómo interpreto eso? No, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces no hay mucha duda. No sé cómo interpreta usted este verso, pero así es. Tenemos que empezar a hacer oraciones poderosas para que entonces no solamente la oración sea poderosa, pero sean poderosas nuestras oraciones y veamos resultados determinantes en lo que estamos haciendo. Padre, si es tu voluntad, sánala. No, Él desea que por sus llagas ella y él sean sanos. O sea, no es algo dudoso, es algo determinante. Tenemos que madurar nuestra manera de pedirle a Dios. Padre, regálame ese Ferrari, Padre. No cuidas la rata asesina que echa humo que traes ahorita. Dios te va a dar un Ferrari. Tienes que hacer oraciones maduras. Yo no estoy en desacuerdo que alguien maneje un Ferrari. No, si primero supo andar en un Pinto y de un Pinto se fue a un Taurus y de un Taurus se fue a una pick-up y de una pick-up se fue a una Suburban y la lavaba todas las semanas y la cuidaba y la protegía para que entonces Dios diga, como fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Tenemos que hacer oraciones maduras. Es tiempo de que hagas oraciones valientes y le digas, Sol, detente en Gabaón. ¿No se acuerdan hace 8 días la oración valiente que yo hice desde aquí? En medio de la incertidumbre de el huracán y de Irma y de todo esto, yo dije, desvía los vientos fuera de Miami, Señor. Y yo ni vivo en Miami, pero yo tengo amigos y sé que hay una iglesia fuerte que necesita de nuestras oraciones. Y dije, Padre, Sol, detente en Gabaón. Y si tienes que desviarlo, desvíalo a otro lado y envíalo al medio del mar, donde no haya destrucción de humanos y donde tu iglesia pueda seguir fortalecida. Y escuchamos de noticias donde había iglesias que deberían de haber sido destruidas y sin embargo dio la vueltecita Irma. Tienes que empezar a hacer oraciones valientes, determinantes. La oración es tu mejor herramienta. Una de mis oraciones desde hace muchos años, y quiero que la escuches, porque si tú te consideras miembro de esta casa, si tú te consideras parte de esta iglesia, quiero que conozcas lo que yo estoy orando desde hace muchos años y lo voy a ver hecho realidad. Una de mis oraciones desde hace muchos años continúa siendo mi oración hasta el día de hoy. Yo estoy seguro que el próximo avivamiento y despertar de su iglesia está por suceder, y yo estoy creyéndole a Dios que Él puede utilizar una ciudad que se llama Las Vegas, Nevada, como un epicentro de un fresco mover de Dios para las naciones de la tierra. Y le voy a explicar por qué.
Esto no tiene que ver con ego, porque podría hacerlo en San Diego, podría hacerlo en Los Ángeles, podría hacerlo en San Antonio, podría hacerlo en donde quisiera él. Pero le voy a decir por qué. Creo que es muy objetivo que lo pudiera hacer en Las Vegas. Simple y sencillamente porque para muchos, para todo el mundo, hablan acerca de Las Vegas como el Sodoma y Gomorra de este actual, como Sin City, la ciudad del pecado. Pero yo soy de los que cree que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y Dios puede avergonzar a los sabios de este mundo en medio. ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo le voy a ser muy sincero, tengo grandes amigos como el pastor Lane, que estuvo predicando el miércoles acá. Increíble, ve a ver el mensaje, por favor. Es impresionante lo que él nos compartió. Y tienen iglesias de 44,000 personas. Cuando yo voy a su iglesia ahí en Birmingham, Alabama, me refresco lo que sucede ahí, ver a todos esos de sus y de mis hermanos levantando las manos a estos miles de personas. Me encanta. Ellos están en una área que se considera el Bible Belt, la banda más cristiana, con principios más bíblicos. Cuando hay iglesias de ese tamaño en esos lugares, la gente no hace tanto escándalo, porque es lo común en esos lugares. Pero ¿qué pasa si este año Dios hace algo increíble en Las Vegas? Y dicen, ¿where? ¿En dónde? ¿En Las Vegas, Nevada? ¿Qué? Una iglesia de latinos locos empezó a crecer a un nivel sobrenatural, y la gloria postrera llegó a ser mayor que la primera, y los principios fueron pequeños pero explotaron, y un avivamiento gigante llegó a sacudir Las Vegas, Nevada. ¿Alguien puede creer con su pastor por ello? Estoy creyendo a Dios, y parte de nuestra oración en estos 21 días que acabamos de orar era que Dios despierte su iglesia. Creo que ha estado como un volcán dormido, y tenemos la capacidad de ser un volcán pero ha estado dormido. Y yo estoy orando que Dios despierte a su iglesia para causar el efecto más grande de salvación en nuestra ciudad, y que en estos 4 meses podamos experimentar el más grande crecimiento de la iglesia de Citro y Las Vegas. Gente va a llegar a este lugar por donde usted va, donde usted ande va a llegar gente, se va a despertar, se empezará a traer a este lugar, empezarán a gente preguntarte a dónde vas, qué hay de diferencia en ti, a quién conoces, con quién estás conectado, por qué hablas de esa manera, por qué estás prosperando, por qué estás sano, por qué. Y usted va a decir, tengo un lugar donde te puedo llevar los domingos. Ellos van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Y vamos a crecer como nunca antes. Yo estoy creyéndole a Dios que vamos por 2,000 almas en este lugar. En estos 4 meses, me quedan 3 meses y medio. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y Él me dijo claramente, van a crecer en estos 4 meses como no lo habían crecido en muchos años. Dile a mi iglesia que necesito que se despierte. Quiero cerrar esta segunda parte de la serie Frecuencia diciéndote que hay poder en la oración. Lo dije, Dani, si me puedes ayudar. Hay poder en las oraciones poderosas. Tenemos que hacer oraciones poderosas. Pero ¿sabes qué? Hay promesas en la oración. Dile a tu vecino, hay promesas en la oración para ti. Vuelvo a repetir, independientemente si tú prendes el radio o no lo prendes, hay una frecuencia, y quizás nada más, pero necesitas empezar a buscar, y va a llegar la voz de Dios a tu casa. Su voz es audible, su voz es poderosa. Hay una frecuencia que tenemos que encontrar como hijos de Dios, y es a través de la oración, la herramienta más poderosa que tenemos como creyentes. Hay promesas que se han dado. Independientemente si las quieres tomar, se han dictaminado sobre ti. ¿Las vas a dejar perder? Hay regalos que Dios tiene preparados para nosotros, y con tristeza hay gente que no los está reclamando. Cuando sus discípulos dijeron, Padre, ¿y cómo oramos? Les enseñó a través del Padre Nuestro, pero una parte muy interesante es que les dice, pidan el pan nuestro de cada día. Híjole, hermano, ¿quieres que te perdone? Te voy a perdonar de la misma manera como tú perdones a tus deudores. De esa misma manera te voy a perdonar. Padre, entonces si yo quiero el pan nuestro de cada día y no lo pido hoy, se queda ahí desperdiciado. ¿Cómo es que estás desperdiciando lo que Dios tiene? Yo decía esta mañana,
Uno de los problemas más grandes en la iglesia en Latinoamérica es que queremos vivir bajo la revelación de ayer, pero hay una revelación para hoy. El mensaje sigue siendo el mismo. Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pero queremos usar lo que Dios nos habló ayer para hoy vivir. Cuando Dios te quiere hablar frescamente hoy, busca la frecuencia correcta. Lo de ayer fue bueno y estoy agradecido. Estoy agradecido con el ministerio que mis padres vinieron a fundar aquí hace 26 años. Estoy agradecido que en aquel momento, estando en una de las mejores posiciones, no solamente económicas, pero espirituales, en una muy buena iglesia en Ciudad Juárez, ellos escucharon la voz de la frecuencia de Dios que les dijo: es tiempo de irse como misioneros a Estados Unidos. ¿Qué? ¿Quién se viene misionero a Estados Unidos? ¿Que no es de que de aquí salen los misioneros a los países? Pero mis papás tenían un agradecimiento de tantos pastores misioneros que han ido de aquí para las naciones, incluyendo México, y lo más seguro que incluyendo tu nación, que ellos dijeron: ahora nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vamos a regresar a Estados Unidos a encontrar a los hispanos que necesitan encontrar la frecuencia correcta. Y estoy agradecido con ello y las promesas que Dios nos dio. Me acuerdo cuando Dios nos dijo: los voy a llevar de este lugar y van a ir a este lugar, y nos fuimos a la Torrey Pines, increíble edificio. Pero cuando estábamos ahí, me acuerdo cuando Dios nos habló y nos dijo: es tiempo, Mario y Mayra, que se amarren los pantalones y compren un edificio y dejen de estar rentando, compren. Y cuando me dijeron: pero es que vale 2.1 millones de dólares, y dije, en ese tiempo, si ahorita se le hace mucho, imagínense, hace 10 años, yo sentía como que no podía dormir. Y me acuerdo cómo cargamos nuestras trailas. Y teníamos apenas un camión viejo que le decíamos la Juliana, y una traila, y la Yuli, sin ofender si hay alguien que se llama Juliana, pero así le decíamos, una troca fea, hedionda que teníamos. Eran los camiones de la iglesia, camiones, unas garras de garros que teníamos ahí. Jorgito, ¿te acuerdas que fuiste con tu camioneta, con una traila, y la llenamos toda de sillas? Y ahí venimos con sonido y con luces. Y en aquel tiempo, cuando las luces me las ponían así como aquí, yo me ponía así para rostizarme. Hacía un calor. Y cuando compramos este edificio, que era un gimnasio, era de swamp coolers, olía a paloma con pescado. Al diablo olía este edificio. Olía a pecera, pero cuando no lo han limpiado como por 8 meses. Y yo decía, y entonces no me malentienda, fue bueno lo que Dios nos dio, y fue bueno lo que Dios nos habló. Y el reto, hoy que lo veo transformado el edificio, que tenemos la capacidad de traer. Hoy está Abraham Martínez allá atrás, uno de los mejores ingenieros de audio, y estuvo todo el fin de semana acá, ha estado realineando, ecualizando para que todo esto sea de lo mejor. Antes no podíamos hacer eso. Antes nosotros decíamos: súbele, bájale, ¿cómo se? Pues ahí se oye para la gloria. ¿Qué para la gloria? Tenemos que hacerlo profesional. Aquí gente va a cambiar de irse al infierno al cielo. Tiene que ser de excelencia. Tenemos que poder tener esa capacidad. Antes yo me acuerdo cuando teníamos el retroproyector y pasábamos con los acetatos las canciones con mala letra y todo. Y si se atrasaba la hermanita, pues todos nos atrasábamos. Y ahora veo pantallas y digo: Señor, la voz de ayer fue increíble, pero estoy desesperado porque ¿cómo será lo que ya está queriéndole hablar a su iglesia si nos ponemos en la sintonía correcta, en la frecuencia correcta? ¿Qué serán los planes de Dios para el futuro de C3 Las Vegas? Tu rostro hemos buscado, tu voz hemos podido escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad.